Entraron muchos tanques y soldados y todos nos encerramos en nuestras casas. Se escuchaban tiros en las calles, no sabíamos qué estaba ocurriendo. Los soldados entraron en casa y en las casas de nuestros vecinos y nos obligaron a permanecer en una habitación mientras registraban y destrozaban los muebles. Por cierto, esto es tipo de operación que habitualmente hace el ejército israelí cuando entra en las ciudades de Cisjordania. Esto lo hizo en el 2002, es meter a toda la familia en una habitación y a lo mejor instalarse allí como si fuese un... y siempre destrozar los muebles, dejar un rastro de destrucción. Pero esto es habitual, ¿eh? No es en las operaciones militares de cierta envergadura. Y es curioso que aquí también lo cuente. Se llevaron a mi padre y a muchos otros hombres. Los encerraron en la mezquita y también en alguna escuela. A mi padre no lo volví a ver. Al día siguiente nos dijeron que teníamos que salir de la ciudad. Nos sacaron a empellones, todos gritábamos y llorábamos. Nos dijeron que teníamos que ponernos en fila y caminar por la carretera. Éramos muchísimos, una fila interminable. Yo iba de la mano de mis hermanos y no parábamos de llorar, no teníamos agua y hacía muchísimo calor. Caminamos durante todo el día. Muchos se desmayaban, algunos ancianos murieron en la carretera. Mi hermano me cargó a hombros y se turnaba con otros jóvenes para llevarme. Esta es la descripción de Samira. Vamos a la descripción de Benny Morris, en el libro El origen del problema de los palestinos. La mayor parte de la población se encerró en sus casas tras decretarse el toque de queda, aterrorizados por el sonido de los disparos en la calle y posiblemente pensando que se estaba perpetrando una matanza. Uno puede preguntarse por qué lo pensaban, pues tenía eco de otras matanzas, ¿no? Los que intentaban salir se encontraban con el fuego de los soldados israelíes. Algunos soldados lanzaron también granadas en el interior de las casas en las que se sospechaba que había francotiradores. En medio de la confusión, decenas de prisioneros desarmados que habían sido recluidos en la mezquita y en la iglesia resultaron muertos por fuego israelí. Allí estaría posiblemente el padre de Samira. Pero daros cuenta cómo construye la frase. ¿Sí? En medio de la confusión, prisioneros desarmados, encerrados en la mezquita. Os digo que Benny Morris es un magnífico historiador, pero es al mismo tiempo un sionista convencido. Y te describe la limpieza étnica, pero la justifica. En algunos momentos se le ha llegado a decir, sí, es atroz, pero habría que hacerlo. Entonces, es esa mentalidad. Por eso yo creo que su testimonio es muy importante en tanto que historiador, porque él no oculta los hechos. En fin, esta es la historia no contada, ocultada, y que sigue siendo totalmente negada. Afortunadamente ya hay más datos, no hay un historiador serio que niegue que hubo una limpieza étnica en Palestina, ni uno. Digo serio, claro. Hay propagandistas que te pueden seguir diciendo que no se les expulsó, que se fueron solos, que también es una justificación un poco. Se fueron solos y ya no podían volver. O sea, perdí mi silla porque me fui a Sevilla, como era aquello, ¿no? Pues eso. Pero hay ese tipo de explicaciones que uno se los puede encontrar en mesas redondas, porque negar eso es negar una evidencia. ¿Por qué hablamos de refugiados palestinos? ¿De dónde han salido los refugiados palestinos? Si no es que se les echó. Entonces, esa es la clave de fondo que generalmente los elementos de la propaganda israelí quieren negar, porque y los refugiados estorban. Estorban hasta el punto de que en la época de Donald Trump existe la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, una de las más antiguas de Naciones Unidas, la UNRWA, que es la que atiende básicamente a dos necesidades, con clínicas y con escuelas, sobre todo las necesidades educativas de los refugiados. Su labor es imprescindible. Las escuelas de la UNRWA están siendo bombardeadas en Gaza ahora. Han sido bombardeadas en todas las operaciones que ha hecho el ejército israelí en Gaza, la del 2014, 2012, 2008, porque esta es lo más atroz de todo, pero ha habido otras, ¿no? Y que las escuelas de la UNRWA ahora no están funcionando como escuelas. ¿Cómo están funcionando? Como acogida de refugiados, como lugares seguros, como el lugar al que vas pensando que bajo la bandera de Naciones Unidas no te van a bombardear, lo mismo que los hospitales. Por eso la gravedad de lo que está ocurriendo en Gaza,
Antes de terminar, bueno, me voy a referir al estatus de los palestinos de Jerusalén. Esto es importante. Jerusalén es territorio ocupado según la legislación internacional. Jerusalén oriental, que sería la parte que queda dentro de las murallas que construyó Suleimán, y la parte oriental de Jerusalén. Eso es territorio ocupado, pero fue anexionado después de la guerra del 67. Israel lo ocupa, igual que Cisjordania, etc., y se lo anexiona. Y declara que Jerusalén es la capital eterna, en un lenguaje así casi como bíblico, de Israel. Entonces, ahora mismo la población palestina de Jerusalén, su única identificación y la única prueba que le permite vivir en Jerusalén, aunque sea de una familia de generaciones en Jerusalén, como era la familia facuquina de Salma, es una tarjeta de residencia, como la que tiene aquí un emigrante recién llegado, que tiene que renovar cada cierto tiempo, con el agravante de que esa renovación se la pueden impedir si en la familia ha habido algún conflicto porque uno de los jóvenes de la familia ha lanzado piedras a los soldados y entonces ha hecho un atentado contra la seguridad del país. Se la pueden rescindir si se ausenta de su casa durante más de un año, que puede ser por negocios, por hacer un curso de inglés en Inglaterra, o por pierde la tarjeta de residencia y la posibilidad de vivir en su casa. Y si no vive en su casa, se lo terminarán requisando, porque no está usado. Entonces hay una cantidad de recovecos legales, de entramados legales atroces, muy difíciles de percibir a primera vista, pero que están conformando la vida diaria de los palestinos bajo la ocupación militar. Eso es lo que generalmente no se ve. Os voy a leer, porque de Gaza tenemos una imagen. Es verdad que Gaza lleva 16 años o 17 años bajo bloqueo. Un bloqueo atroz, pero no tan atroz como el de ahora. Es decir, que Gaza sí podía pasar combustible y racionado, pero pasaba combustible, agua, medicinas. Básicamente es la UNRWA la que se encargaba de pasar. Estaba estrangulada económicamente, como mantienes un negocio si no puedes salir de tu territorio, nada de eso es. Pero la idea que hemos creado, o la realidad de Gaza, nos hace verla siempre como un lugar de pobreza, un lugar violento, un lugar que es lo más parecido a un infierno en el que vivir. Y Gaza no era así. Gaza era un territorio de Palestina, con su cierto atractivo turístico porque está en la costa. Y yo recuerdo haber ido a Gaza en el año 98, 97-98, gobierno Netanyahu, el primer gobierno Netanyahu, con cierre de territorios, es decir, que no se podía pasar, pero no eran tan estrictas. Bueno, yo pasé con carnet de prensa, con la autorización de prensa, pero era la única extranjera paseando por Gaza. Y recuerdo, en línea de playa, unos estupendos hoteles que se habían construido al comienzo del proceso de paz pensando que iba a haber un desarrollo y estaban totalmente vacíos. O sea, yo nunca he estado en un hotel siendo la única huésped de un hotel que se pone con el mar allí. Todos vacíos, porque una de las estrategias ha sido estrangular toda posibilidad de desarrollo en Gaza. Os voy a leer unos párrafos de un capítulo del libro que yo titulo Gaza, simplemente, que fue de mi visita en esos años, que era el gobierno de Netanyahu, primero, y era bajo cierre de territorios. Ah, vale. Sí, porque a lo mejor es una muy larga. Pues, a ver, vamos a ver. ¿Dónde empiezas? Así veis un poco el estilo. Vale. Sí, no, pero voy a leer también esto. La primera imagen de Gaza es calle sin asfaltar, mucho polvo y muchos carros tirados por burritos, como los de las estampas del Domingo de Ramos de la infancia. Jesús a lomos de un pollino. Todos hemos visto alguna vez esas estampitas así.
Pero sobre todo Gaza está llena de niños, bandadas de niños que miran fijamente al forastero, se ríen mucho y echan a correr. Parece que los niños de Gaza siempre están corriendo. En una de esas calles comenzó la intifada de las piedras. Un grupo de adolescentes lanzó las primeras piedras a una patrulla militar. Los soldados dispararon y mataron a un chico de 17 años. Fue el 8 de diciembre de 1987. Ahora, estamos saltando, porque si no sería demasiado largo el capítulo. La página 106 dice la periodista: dediqué la jornada a pasear por Gaza. No había prensa extranjera, ni equipos de televisión, tampoco soldados israelíes. Gaza y Jericó habían sido las primeras ciudades de las que se habían retirado. Solo había cierre de territorios, lo cual no era ninguna novedad. Creo que yo era la única forastera, descontando a los trabajadores de Naciones Unidas y algunos cooperantes de ONGs afincados allí, que aquella tarde de septiembre de 1997, la única que caminaba por aquellas calles de Gaza. Todos me miraban y me miraban mucho. Seguramente en algunos de aquellos corrillos alguien comentaba que yo podría ser una agente del Mossad. Por primera vez me sentí incómoda, algo cohibida, en una ciudad árabe. Así que recurrí al más universal de los pasaportes: sonreír. Terminé tomando el té con un grupo de jóvenes con aspecto de haber lanzado muchas piedras, sentados en unas sillitas plegables en la calle Omar el-Mukhtar, la principal avenida de Gaza, y hablamos, como no, del proceso de paz. Vamos a ver, voy a leer. En esta conversación con los jóvenes, cuando saqué el tema de los atentados suicidas, hubo unos segundos de embarazo, hasta que uno de ellos, mirándome a los ojos, dijo la palabra sagrada, shahid, que quiere decir mártir, y también él. Los demás se sentían con la cabeza. No parecían muy dispuestos a seguir con el tema, pero yo insistí. Los que mueren son niños y mujeres, son civiles, les dije. De nuevo fue el mismo chico el que se erigió en portavoz. ¿Y qué pasa con nuestras mujeres y nuestros niños? ¿Por qué no llaman terrorista a Israel cuando bombardean nuestras casas y matan a nuestras mujeres y a niños? Los palestinos no tenemos aviones ni tanques, no podemos defendernos, pero somos muchos. Vaciló unos segundos y continuó. Hay muchos dispuestos a sacrificar su vida y convertirse en mártires. Esto es lo que está debajo de todo lo que ocurrió después. Los muros de los edificios de la avenida Omar al-Mukhtar, donde estábamos sentados, estaban empapelados con fotografías coloreadas, tamaño cartel, con rostros de jóvenes mirando al frente, hacia algún punto de la nada, porque ya estaban muertos. Las calles de las ciudades palestinas son como un gran tablero de esquelas funerarias. Al advertir que dirigía a la distancia aquellas fotos, uno de los chicos me invitó a acompañarle hasta el siguiente edificio y me señaló un cartel con la cara de un niño con unos preciosos ojos negros y el flequillo cayendo sobre la frente. Era mi primo, dijo. Al pie de la foto podía leerse: también Muhammad, 21 de agosto 1986, 26 de septiembre 1996. También había muerto de un disparo en la cabeza cuando lanzaba piedras a los soldados de la torreta de vigilancia en el puesto de control de Eretz. Bueno, estas son las descripciones de 1997. Y el puesto de control de Eretz es justamente el puesto de control que ha sido destruido por estos jóvenes que salieron por donde el día 7. Y después ya viene, no vamos a leerlo por no cansarles y además porque querrán intervenir y contar cosas. Una velada en familia, no lo vamos a leer, pero sí recordar a esta figura, la figura del doctor Shafi, que fue el que vino a Madrid cuando las conversaciones de paz y la firma del año 91, y cómo él le explica a la reportera, le presente la casa en familia y le explica cómo su punto de vista, claro, es contrario a la acción indiscriminada, violenta, pero le explica en qué circunstancias se están criando estos chicos y cómo dice, no tiene nada que ver con el Islam ni con la promesa del paraíso, tiene que ver con la desesperación. No lo hacen porque esperen entrar en el paraíso, en la otra vida, sino porque no pueden soportar tanto sufrimiento y tanta humillación como están viviendo. Bueno, no vamos a leer todas estas cuestiones porque hay otros párrafos más alegres, más amenos, más bonitos, y como en Belén o en tantos otros sitios.
como ella dice, el hilo no se había roto, no se rompe y el futuro está abierto y el hilo va a seguir y yo creo que si te parece al coordinador, pues abrimos un poco. A ver, ¿tú Sí, me preguntas? quería decir algo de esa cena. Desde los ayuntamientos. Eso no se Bueno, ya sentarse. En esa cena, en la que lo describo, en casa del doctor Abdel Shafi, una casa estupenda de piedras que, como hay esta idea de Gaza como pobreza, eso, Gaza era zona de veranear de la burguesía palestina, de algunas familias de la burguesía palestina, porque tenía playa y eso. En esta casa del doctor Abdel Shafi estuvimos cenando, él, su mujer, el director de la Oficina de Derechos Humanos de Gaza, Raji Surani, al que hace unos días mandó, él es de Gaza, Raji Surani lleva 30 años, abogado de derechos humanos, ha defendido y ha llevado acusaciones por crímenes de guerra contra militares israelíes desde hace años. Bien, Raji Surani ha perdido su casa, se la han bombardeado. Afortunadamente había salido hacia una zona más segura, pero es una de las personas que está en Gaza en la situación que sabemos que está la gente de Gaza. Yo no sé la familia de Abdel Shafi si sigue allí, él murió hace unos años. Pero lo digo porque hay que ver que son gente como nosotros. Y eso no se quiere ver. Cuando tenemos un ministro israelí que dice son animales, pues hay que combatir eso recuperando su humanidad, su vida, sus proyectos, sus esperanzas. Gente cultísima, la familia de Abdel Shafi, gente cultísima, lo que se puede considerar una familia cosmopolita, liberal. Estuvimos allí bebiendo Barsac, que es como una especie de anís. Bueno, contaba eso porque hay cosas que hay que como acercar.